Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero explicar cuáles son los materiales que necesitas para empezar a bordar y darte algunos tips para escoger los mejores. Los materiales indispensables para empezar una labor de bordado son el soporte sobre el que vas a trabajar, hilo, aguja y tijera. Existen otras herramientas que nos ayudan a realizar este trabajo, pero si no las tuvieras, con estos 4 elementos ya podrías comenzar. En cuanto a las telas, tenemos un montón de opciones para escoger, pero lo más importante es que sean telas firmes, rígidas, que no sean elásticas. Podemos trabajar con telas de algodón, por ejemplo. Esta se llama tela de sábana. Este es un popelín. Esto es lienzo de algodón, como el que usan los pintores para montar sus bastidores. Son todas telas de algodón de distintos gramajes, de distintos grosores. Y lo que decía, muy importante, que sean telas rígidas, que no se muevan. Porque luego, si no, a la hora de realizar nuestro trabajo, esa elasticidad puede hacer que las puntadas no queden rectas, que no queden en su lugar y que el bordado se vea borroso, por decirlo de alguna manera. Estas son telas de algodón. También podemos utilizar denim reciclado de algún vaquero viejo. Importante de nuevo, que sea firme, que no sea un vaquero elástico. Fieltro. O también podemos bordar sobre papel. Respecto a los hilos, también tenemos un montón de opciones. Los más convencionales de bordado serían el mouliné y el perlé. El mouliné es una hebra de algodón de 6 cabos. Quiere decir que yo puedo utilizar toda esta hebra entera o puedo ir separando distintos cabos según el grosor que quiera conseguir. El perlé también es un hilo de algodón, pero en este caso solo tiene un cabo. No se puede separar. Este sería el grosor de este perlé. ¿Cómo puedo jugar con distintos volúmenes? O bien puedo enhebrar esta hebra doble, o bien puedo conseguir carretes de perlé de otros calibres, más finos o más gordos. Otra diferencia que tiene con el mouliné es que el hilo mouliné es completamente liso, da un acabado muy sedoso, y el perlé tiene ese efecto acordonado que también se va a notar en la labor. Como decía, estos son los hilos básicos, clásicos de bordado a mano. Pero en bordado creativo podemos utilizar un montón de otras opciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con este material que se llama retors. En realidad es un hilo de tapicería, pero lo podemos usar para bordar a mano también. Es de algodón, igual que el mouliné. La diferencia es que este hilo no está mercerizado. El mercerizado es un proceso que se hace para que el hilo resulte brillante. Este se ve más mate, más opaco, pero también es del mismo grosor que el mouliné. Sucede, igual que el perlé, que no se puede separar, ¿vale? Este sería el grosor del retors. Y como decía, también tenemos un montón de opciones no convencionales que podemos utilizar, por ejemplo, la lana. Esta es una lana finita, se llama lana de bebé. También podemos utilizar lanas más gruesas, con distintas texturas y volúmenes que van a enriquecer un montón el trabajo. Y por último, siempre es interesante tener a mano un carrete de hilo de costura normal que nos va a sacar de algún apuro. En cuanto a las agujas, hay un montón de calibres distintos, pero lo más importante de una aguja de bordado es que tenga punta, que pinche. Las agujas de punta redondeada son o bien para punto de cruz o para coser la lana, para coser un jersey, un tejido cualquiera. Para bordar necesitamos que tenga punta porque es lo que va a abrir paso al hilo. Otra diferencia de las agujas de bordar respecto a las agujas de costura es que tienen el ojal alargado para que podamos meter hilos de distintos grosores. Y como decía, hay un montón de calibres distintos. ¿Qué aguja utilizar? Va a venir determinado por el grosor de tu tela y el grosor de la hebra que quieras emplear en tu bordado. Cuanto más gordo el hilo, cuanto más gorda la tela, más gruesa la aguja que voy a usar, y viceversa. Cuanto más fino el hilo o la tela, voy a optar por agujas más finitas. En cuanto a las tijeras de bordado suelen ser pequeñitas, puede haberlas más largas, no es condicionante. Lo que distingue una buena tijera de bordado es la punta. Esta punta, igual que la aguja, tiene que estar bien afilada, porque necesitamos acceder a lugares muy precisos para cortar justamente las hebras que queramos cortar y no cargarnos todo lo demás. Entonces es muy importante que esto esté bien afilado. Hay algunas imitaciones muy bonitas que tienen el mango muy elaborado, muy trabajado, pero esta punta es más redondeada y eso no va a servir, no va a cortar bien. Entonces prefiero que escojas una tijera
más feocha, pero que corte bien, a una que sea una fantasía y que no te deje hacer un buen trabajo. Muy importante, las agujas de bordado son para bordado. No cortes con ellas papel, no cortes con ellas telas porque se van a desafilar y se van a estropear. Pasamos ahora a las herramientas opcionales y generalmente la que llama más la atención es el bastidor. El bastidor nos sirve para tensar la tela y dejarnos las manos libres para trabajar. Ahora es importante escoger un buen bastidor, porque si escoges uno de poca calidad, en realidad te va a entorpecer más de lo que te ayuda. ¿Cómo distinguir un buen bastidor? En primer lugar, la madera de la que está formado se ve una madera resistente. Hay unos bastidores que son muy populares que son de madera de bambú. Es una madera clarita y muy frágil, muy débil. Te recomiendo que no cojas esos bastidores porque cuando los aprietas, si haces demasiada tensión, el aro de dentro se puede romper. Y otra cuestión, que en realidad es la más importante, es que en los bastidores de poca calidad queda espacio entre un aro y otro. Esos espacios lo que van a hacer es que tu tela no se tense correctamente y luego cuando estés trabajando la tela se va a estar moviendo. Eso te va a estorbar más de lo que te ayuda. Por eso es preferible que si no consigues un buen bastidor, que no lo uses, que tenses la tela con la mano que no lleva la aguja. Pero en cualquier caso, si quieres hacerte con uno, te recomiendo que te acerques a una mercería, que te asesores y que inviertas un poquito en un bastidor de calidad. Te va a durar años y te va a ayudar un montón. Por último, otras dos herramientas opcionales que podemos utilizar son el enhebrador y el dedal. El enhebrador nos ayuda a enhebrar las agujas cuando las hebras están ya con la punta muy abierta, muy despeluchada y que les cuesta pasar. Y por otro lado, el dedal nos ayuda a empujar la aguja cuando tenemos mucho tiempo de bordado y que no se nos dañen los dedos. Se coloca, por lo tanto, en el dedo que va a empujar la aguja. Algunas personas empujan con este dedo, otras personas empujan con este dedo. Eso da exactamente igual. Lo importante es que practiques primero sin él para detectar qué dedo utilizas tú para empujar la aguja y luego lo utilices en ese. Para comenzar a trabajar, lo primero que harías sería montar la tela en tu bastidor. Para eso vas a separar los dos aros y vas a hacer como un sándwich, donde se coloca el aro sin tornillo por debajo, la tela y el aro con tornillo por encima. La idea ahora es ir tensando. Ves que si yo aprieto aquí esta tela se mueve un montón, de hecho me deja tocar la mesa. La idea es que eso no suceda. Pero es importante saber tensar bien la tela. Si yo ahora aprieto el tornillo a tope, en realidad no estoy tensando nada, lo que estoy haciendo es que la tela no se mueva más de aquí. Por eso, para tensar bien la tela, es una combinación de ir estirando alrededor de los bordes e ir ajustando un poquito el tornillo para que no se me vuelva. Como decíamos al principio, las telas de bordado son telas planas. Eso quiere decir que la trama está compuesta por hilos verticales y por hilos horizontales entrelazados. A la hora de tensar el bastidor, tienes que intentar que esa trama se respete, que no te queden los hilos demasiado torcidos, porque si no, cuando quites el bordado de tu bastidor, el bordado va a estar torcido, por mucho que tú aquí lo estuvieras viendo recto. Voy tensando todo alrededor y voy ajustando un poquito el tornillo. Tenso un poquito más y voy a ajustar un poquito más el tornillo. ¿Ves que así ahora esto suena como un tambor y la tela está completamente tensa? ¿Ves la diferencia con la tela que está fuera del bastidor, que todavía se ve arrugada? Así tendría ya el soporte preparado. Lo que voy a hacer ahora es enhebrar la aguja. Cuando voy a cortar la hebra, la medida a la que la tengo que cortar es más o menos el largo de mi antebrazo. No mucho más larga ni mucho más corta. Una hebra más larga se va a estar enredando todo el rato. Y una hebra mucho más corta me va a obligar a reponer hilo una y otra vez y se va a desperdiciar un montón de material. Por eso, el largo del antebrazo es la medida más cómoda con la que trabajar. Para enhebrar me puedo ayudar del enhebrador y voy a coger una aguja proporcional
al hilo con el que voy a trabajar. ¿Cómo funciona el enhebrador? Este alambre que sobresale es el que va a pasar por el ojo de la aguja. Y lo que hace en realidad es crearme un ojal mucho más grande donde yo voy a poder pasar el hilo con mayor comodidad. Paso el hilo y al tirar hacia afuera, la aguja está enhebrada. Ahora, el hilo más cortito se llama hilo de ojal y se coloca más o menos a lo largo de estos dedos para que a la hora de cerrar la mano quede la hebra ahí sujeta y no se me desenhebre la aguja. Y el otro hilo, que queda más largo, se llama hilo de trabajo, es con el que voy a bordar. Es muy importante que si quiero poner alguna hebra doble para conseguir más grosor de hilo, no hacer esto. Colocar las dos hebras del mismo largo y cerrar aquí con un nudo, porque aquí la aguja me queda atrapada. Y si en algún momento quiero desenhebrar para corregir algún error, no lo voy a poder hacer, voy a tener que cortar el hilo. Por lo tanto, si yo quiero poner mi hebra doble, lo que voy a hacer es enhebrar las dos puntas. De nuevo, te puedes ayudar del enhebrador. Para enhebrar aquí las dos puntas. Entonces aquí podría realizar un nudo y con este hilo bordar. Sí, en este caso, si yo tuviera que deshacer algo, simplemente desenhebro la aguja. En el caso de que sepa que voy a colocar la hebra doble, obviamente la cortaría al doble de largo que esta hebra inicial. Pero si no, si voy a trabajar con hilo simple, este largo de hebra es el adecuado. Enhebro de nuevo mi aguja. Hilo de ojal, hilo de trabajo, un par de nuditos y así ya estaría lista para comenzar a trabajar. Espero haberte ayudado con estos consejos, pero en cualquier caso, si te quedase alguna duda, me la puedes dejar en los comentarios. ¡Hasta la próxima!